Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque este día, Señor, nos podemos presentar frente a usted, Señor, para honrar y alabar su santo nombre en su casa de oración. Señor bueno, Señor amado, pido, Señor, para que usted dirija la exposición de la palabra, que sea su voz, Señor, la que se escuche y no la idea de un hombre, Señor. Que sea su palabra, Señor, la que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Señor Santo, Señor bueno, le pido también que usted cuide a la congregación, que su Espíritu Santo hable a la vida de cada uno de nosotros, Señor. A cada hermano aquí presente, Señor, le pedimos que usted nos guíe, Señor. Pido, Señor amado, para que usted también dirija mis palabras, mis pensamientos y mi corazón sean limpiados, Señor, tal como el profeta ha señalado, Señor. Le pido que limpie mis labios de hombre pecador, mis labios inmundos, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Por eso, Señor, le pido, Señor, de su dirección, le pido, Señor, de sus cuidados, le pido, Señor, para que usted cuide cada palabra que será expuesta esta mañana. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración. Damos gracias al Señor porque esta mañana podemos congregarnos para honrar y alabar el santo nombre del Señor. Gracias, hijito. Damos gracias al Señor porque podemos cantar himnos, salmos al Señor y podemos disfrutar de la comunión de los hermanos. Y esta mañana, mis amados hermanos, el Señor también convoca a su pueblo para que podamos también gozarnos en el aprendizaje de su palabra. Y el trabajo de entender la palabra del Señor es un tiempo de gran bendición para cada uno de nosotros. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, podemos leer versículo 3, dice lo siguiente. Capítulo 1 de Apocalipsis dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué hermosas palabras las que el apóstol nos muestra. Qué hermosas palabras las que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Hoy día hemos tenido dos lecturas muy hermosas que nos llama a reflexionar profundamente en algunos aspectos. Sin lugar a dudas, toda la palabra es importante, pero quisiera destacar dos cosas. La primera, en la carta a los Hebreos, se nos dice en el capítulo 2, en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué hermoso. ¿No le parece hermoso? ¿Y a usted le parece hermoso? Yo creo que es profundo, muy profundo y hermoso. Estas palabras no son de un hombre, no son de cualquier persona, sino que es mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, hablando a su pueblo. El mismo Señor Jesucristo, Dios, hablando a sus hijos, a sus hermanos. Y que nos diga el Señor que esto... que nos diga que Él nos considera hermanos, es algo muy profundo y nos llena de gran gozo y de gran alegría espiritual. Porque nos ha dicho también, antes nuestro hermano nos había leído también, cuál era esta ley del pueblo de Israel. Y la ley nos indicaba claramente, y es una ley que dirás a tus hijos, y estando en tu hogar y en tu caminar, al acostarte y al levantarte, dirás que el Señor es tu Dios. Y lo repetirás, dice, en todo momento, y lo guardarás en tu mente, en tu corazón, con todas tus fuerzas lo dirás, con todos tus pensamientos. Al mismo tiempo, nos dirá que nosotros somos bienaventurados por tener
esa posibilidad de declarar ese mandamiento. Volvamos a Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Leer la palabra del Señor es una gran bendición para usted y para mí. Es una gran bendición para cada uno de nosotros. Es una bendición que el Señor nos permita tener esta posibilidad. ¿Y por qué yo digo, y por qué expresamos, es una posibilidad? Porque nosotros somos llamados por el Señor en su gracia. Usted y yo somos llamados por el Señor en su infinito amor como pueblo suyo. Usted y yo formamos parte del pueblo del Señor, de la familia del Señor, por gracia. Juan nos dirá que no es por sangre, no es por obras, sino solamente por gracia. De esta manera, mis amados hermanos, la posibilidad que tenemos de leer la palabra, la posibilidad de conocer la voluntad del Señor, de poder orar, de poder reflexionar, de poder leerla, es un privilegio hermoso que el Señor le está dando a usted y a mí. Es cierto que hoy en día existen muchos medios tecnológicos. De hecho, nuestro hermano dijo algo también, me llamó la atención, pero está bien porque eso es la realidad. Los que quieran leer la palabra de papel, dijo, impresa, dijo, y aquellos que quieran verla virtualmente, atrás. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Yo debo confesar, hermano, que no lo pude leer atrás porque no me bajé con mis lentes, entonces no podía mirar, pero sí, a Dios gracias, tenía el privilegio de tener la Biblia en mis manos. Yo no estoy diciendo que no corresponda una u otra cosa, simplemente digo, somos bienaventurados por leer la palabra. Bienaventurado es aquel que es bendecido por el Señor. Bienaventurado es aquel que tiene una buena aventura, un buen caminar. Eso es lo que significa literalmente. Un buen caminar, una buena aventura, un buen andar en el camino de la vida. Pero la connotación que la palabra nos da de lo que es ser bienaventurado es una connotación de un privilegio dado por Dios a nosotros. Y estoy usando la palabra de privilegio no en un sentido jactancioso, no en un sentido de ufanarme, no en un sentido de sentirme mejor, sino que con mucha humildad y agradecimiento que el Señor permita que usted y yo podamos leer la palabra. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. La respuesta del escriba, estoy leyendo en Marcos 12, fue sorprendente. Le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas tus fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús, en el capítulo 12, Marcos 12, versículo 34, le habrá dicho esto a un hombre que sabía la ley? Porque era un hombre soberbio. Él tenía claridad mental de los mandamientos, tenía claridad de entendimiento y de estudio de los mandamientos. Nuestro hermano nos ha dicho que es la ley, que es el credo, nos ha dicho que es el credo en el cual los judíos aprendían y enseñaban de la ley. De pequeñito él sabía eso. Pero este hombre, cuando se refiere al Señor, lo hace de una forma osada. Maestro, dime cuáles son los mandamientos, cuál es el mandamiento principal, desafiando el conocimiento de Jesús respecto a la ley. Pero el Señor le responde, no estás lejos del reino.
¿Y qué es lo que se podrá referir lejos del reino? Y si reflexionamos un poco, ¿qué es lo que significa el reino de Dios? Nos dice 5:3 de Mateo, bienaventurados, nuevamente bienaventurados, los pobres, ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, volviendo a Apocalipsis 1:3, cuando nosotros recibimos esta palabra, la palabra revelada, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y pensamos y razonamos en torno a ella, el Señor nos dice, tú eres bienaventurado. Pero también nos muestra que nosotros debemos de estar muy agradecidos, profundamente agradecidos del amor de Dios en nuestra vida. Eso significa ser bienaventurado el que lee. ¿Sabían ustedes que la Biblia es un libro que muchos opinan? Mucha gente opina de la Biblia, yo creo que todo el mundo ha opinado de la Biblia. Desde el más ferviente de los creyentes, pasando a los más importantes predicadores, hasta el más extremo de los ateos. Pero sí podemos decir que es el libro menos conocido. Hay estadísticas que dicen que es el libro que más se vende. Hay estadísticas que dicen que la Biblia es el libro que más se opina sobre ella. Pero ¿realmente es conocido? El hecho de leer, el hecho de sacar frases sueltas, no es conocer la palabra del Señor. Lo que aquí el libro Apocalipsis nos está diciendo que usted y yo somos bienaventurados porque podemos leerla. Y leer significa un proceso de entendimiento mental, un entendimiento cognitivo, si usted me permite en esta palabra, pero sobre todas las cosas es el conocimiento espiritual. Dios conoce al ser humano mejor que nadie. Toda la Biblia nos va hablando de nuestra realidad humana, nuestros méritos, nuestros deméritos. Y nos va mostrando paso a paso nuestra condición de depravación, nuestra condición de perdidos sin el Señor. Pero también la Biblia, en una hermosa forma, en un hermoso tejido, en un hermoso entramado, nos va hablando cómo Dios ha establecido su pacto con su iglesia, con su pueblo. Dios nos ha dado una ley, nos ha dado la Biblia, nos permite conocer la voluntad de Dios, nos permite conocer quién es Dios. Sabemos que por nuestra condición de hombres, de personas, no lograremos comprender en toda su cabalidad a Dios. Pero Dios se manifiesta su voluntad hacia nosotros. ¿Y qué es lo que manifiesta el Señor? Manifiesta a Cristo. Manifiesta al Salvador, manifiesta al Rey, manifiesta al profeta, manifiesta al apóstol. En Hebreos dice que Cristo es apóstol. Es el único pasaje que nos dice también que es un apóstol, un enviado de Dios a nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted y yo somos bienaventurados porque necesitamos de Cristo. Usted y yo somos bienaventurados porque necesitamos del Señor. Porque el Señor nos da un entendimiento de las cosas, de nuestra verdadera condición de hombres pecadores y de mujeres pecadoras. No es un entendimiento humano, no es un entendimiento de fórmulas, sino que es un entendimiento espiritual. Usted y yo necesitamos del Salvador. Aquel que no conoce a Cristo, a través de la lectura conoce el carácter de Cristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por mis pecados, quien murió por sus pecados, quien murió por tus pecados. A través de la palabra podemos comprender cómo el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado,
murió por mis pecados. A través del Señor, de la palabra, comprendo y entiendo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, para que la ira de Dios no cayera sobre mí, sobre mis pecados. A través del Señor Jesucristo soy llamado al arrepentimiento por el obrar del Espíritu Santo. Y el Señor habla personalmente a ti y a mí. El Señor te habla a ti y a mí de nuestra condición. Pecadores. La confesión de fe nos dice que nos dice que somos la depravación total del hombre, unos puntos del calvinismo. La palabra nos dirá que usted y yo estamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Pero también la palabra nos recuerda que a través de Cristo tenemos vida eterna, tenemos salvación, somos justificados, somos adoptados. Por eso la palabra hermanos, por eso es importante el trato que nos damos en la iglesia, por eso es importante el amor que tenemos en la iglesia, por eso es importante la preocupación de la iglesia de los unos por los otros. Hermanos, qué importante es que el Señor Jesucristo, el Salvador, Dios hecho hombre, declare que usted y yo somos sus hermanos. Significa que tenemos un Padre común, que es Dios. Significa que el castigo que pendía sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, el Señor lo tomó sobre sí, en la cruz. Estamos comenzando, seguramente usted lo tiene muy claro, un tiempo que se llama de Semana Santa. Y así se le conoce popularmente. En cualquier calendario usted lo va a ver, la Semana Santa. No es algo novedoso para nosotros culturalmente. Pero ¿qué significa la Semana Santa? ¿Significa un tiempo de descanso? ¿Significa un tiempo en el cual nosotros tenemos que descansar y tener un feriado más de los tantos que el calendario nos muestra? ¿O es el tiempo de profunda reflexión? Y yo no estoy pensando, mi amado hermano y mi amada hermana, en holocaustos ni en sacrificios, sino una profunda reflexión de lo que significa ser bienaventurado el leer la palabra. Insiste Apocalipsis 1:3 en que también somos bienaventurados no solamente en leer, sino que oír las palabras de esta profecía, escuchar la palabra, escuchar la predicación, escuchar la enseñanza, escuchar las alabanzas al Señor, escuchar las oraciones de los hermanos. Necesitamos, amados hermanos, empaparnos de esa bienaventuranza. Necesitamos, mis amados hermanos, despertar. Necesitamos salir de nuestro entendimiento humano de las cosas, de nuestro entendimiento racional, y entrar en un entendimiento espiritual. Necesitamos profundizar la oración. Necesitamos profundizar la comunión de los hermanos. Necesitamos profundizar el vivir bajo la santidad del Señor, bajo el amparo del Señor, honrando y alabando el nombre del Señor. No podemos quedarnos como ese sabio judío, ese escriba, en el intelecto. Tenemos que aprender y pedir al Señor visión espiritual. Y esto no significa que yo estoy hablando fuera de la palabra. Tengo en mente en este momento lo que el Señor nos muestra en 1 Corintios. Aprender a tener la mirada espiritual como iglesia. Y buscar esa oír la palabra del Señor. Profundizar la enseñanza, profundizar la lectura, profundizar la comunión. Hermanos amados,
El libro de Hechos nos dice que los apóstoles y los discípulos se congregaban y estaban unánimes juntos. Juntos, unánimes. ¿Se acuerdan? Un día creo que se los mencioné. A mí cuando la primera vez que leí eso, yo dije, juntos, unánimes juntos, dije, ¿para qué repetir lo mismo? A mí me sonaba al principio eso, estar juntos, unánimes. Pero estar juntos, mis amados hermanos, es algo material, es algo físico. Es estar uno al lado del otro. Pero unánimes agrega una actitud y un entendimiento espiritual, un solo ánimo, un solo deseo de servir al Señor. Y yo creo, mis amados hermanos, que el Señor está llamando a su iglesia a ese entendimiento. Y no estoy hablando de la iglesia ni siquiera 3 casas más allá, ni a la iglesia que está un poco más allá, ni más atrás. Está llamando a la iglesia de Bethesda. Hermanos amados, necesitamos de Cristo. Cristo nos ha llamado a salvación, pero la iglesia, ustedes, yo, como pueblo, como congregación, necesitamos levantarnos, aprender y a entender y comprender que somos bienaventurados en leer la palabra, en escucharla. Y agrega algo más, y guardar las cosas en ellas escritas. Y ahí está el punto espiritual. Todo es espiritual. Leerlo es espiritual, escucharla es espiritual, pero ahí el Señor traspasa nuestro ámbito, llamemos entre comillas externo, y ahora nos dice que nosotros somos bienaventurados por guardarla, por atesorarla, por hacerla propia. Y es ahí donde nos cuesta. Nos cuesta, no les cuesta, nos cuesta. A usted y a mí nos cuesta. Porque muchas veces somos como ese escriba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la principal ley? Llamarás a tu Dios. Y no estoy menospreciando las palabras, por supuesto, sino que es mostrar cómo nosotros, nuestro entendimiento humano, choca con el entendimiento espiritual que tenemos que tener en la vida de la iglesia. Y decimos que amamos al Señor, pero cuando tenemos que avanzar nos frenamos. Cuando vienen las pruebas me freno. Cuando vienen los problemas me freno y pienso que estoy solo y estoy abandonado y pierdo la esperanza y pierdo el entendimiento espiritual de lo que el Señor ha obrado y hace en mi vida. No es lo que me hace caminar, no es lo que me hace buscar, sino el principal que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Porque usted ni yo lo merecíamos. Usted ni yo merecíamos ser llamados hijos de Dios. Usted y yo no merecíamos ser llamados hermanos. Usted y yo no merecíamos ser llamados pueblo de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su voluntad inescrutable, que no se puede contradecir, nos llamó en su voluntad. Nosotros deberíamos de ser los más humildes y agradecidos. Los más humildes y agradecidos de que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué me llamó a este lugar? ¿Por qué me llamó a la iglesia Bethesda? ¿Por qué me llamó a estar con los hermanos? Si la verdad las cosas que, lo puedo decir, no todos los hermanos me caen bien. Pero lo tengo que llamar hermano. Lo tengo que saludar. Tengo que sentarme y pasar al lado de él. Pero eso es mi entendimiento. ¿Qué me dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano amado,
Amar al prójimo no significa que el prójimo siempre me va a tratar bien. Y voy más allá, como yo lo merezco. Porque yo quiero que me traten no aquí, sino acá. Porque me lo merezco. Y no es esa la regla en el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos llama a ser humildes. El Señor nos llama a guardar su palabra. El Señor nos llama a ser congregación. El Señor nos llama a ser hermanos. Como Cristo nos llama hermanos. Como Cristo murió por mis pecados. A ser misericordioso. A ser perdonador. ¿Saben ustedes que el perdonar tiene dos vías? Yo digo, tiene dos vías. Pedir perdón, ofrecer el perdón. Pero ¿saben qué? Lo más importante, creo yo, es aceptar el perdón. Y eso yo creo que cuesta. No estoy colocando las cosas en un nivel de comparación humano, sino espiritual. ¿Estás dispuesto a perdonar? Sí. Nos frenamos. Porque ¿saben por qué, hermanos? Porque no guardamos las cosas escritas. Quizás muchas veces tú has leído amar al prójimo. Quizás muchas veces el pasaje que nuestro hermano nos hizo leer delante lo hemos leído muchas veces. Quizás muchas veces hemos escuchado predicaciones sobre eso. Pero hemos guardado las cosas en ellas escritas. El Señor, amados, mis amados hermanos, esta mañana el Señor nos invita a mirar a Cristo, porque lo necesitamos a Él, pero a vivir conforme a la voluntad del Señor. Eso es guardar la palabra. Yo te invito, mi amado hermano y mi amada hermana, amada iglesia, si hay algo que esté confundiendo tu corazón, si hay algo que esté confundiendo tu entendimiento, si hay algo que esté nublando tu mirada espiritual, tu entendimiento espiritual, yo te invito a que ores al Señor y entregues ese dolor, ese pecado, esa prueba. Yo no lo voy a calificar, pero te invito a que dobles tus rodillas frente al Señor. ¿Acaso Cristo en la cruz me miró en mis pecados? Cuando Cristo estaba en la cruz mirándome, cuando Cristo estaba en la cruz mirándote, cuando el Señor estaba mirando tu corazón, el Señor vio el pecado, pero te amó. Y eso es lo profundo de la palabra. Que el Señor conoce los corazones, conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos. Pero el Señor en la cruz murió por mis pecados. Murió por mis pecados. Él sabía quién era yo y sabía mis pensamientos, sabía lo que yo iba a hacer y lo que tú ibas a hacer y lo que tú estás pensando y lo que tú ibas a realizar. Pero la palabra nos dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que guarda estas enseñanzas, que Cristo murió por mis pecados. Hermano amado, mi amada hermana, necesitamos de Cristo, de día y de noche. Necesitamos de Cristo en todo momento. Y si hay alguna aflicción en tu corazón, yo te invito a que le entregues al Señor. Si en este lugar hay alguien que aún no conoce al Señor, lo invito a que abra su corazón y entregue su vida al Señor. No es casualidad que usted esté esta mañana en este lugar. No son las circunstancias, sino que es el Espíritu Santo el que nos ha traído. Y si tu hermano, eres un hijo de Dios
y así lo declaras y así lo confiesas y eres salvo, ¿cuánto más necesitas de Cristo? ¿Cuánto más necesito del Señor? Los invito a que oremos, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, Señor, de Jesucristo, quien murió por mis pecados, quien nos llama al arrepentimiento de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol. Ahora, Señor amado, esta mañana, Señor, yo le pido que derrame su bendición sobre mis hermanos, sobre mí, Señor, sobre esta su iglesia, Señor. Que derrame su bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la enseñanza, Señor, día a día, con humildad, Señor. Enséñanos, Señor, a doblar nuestras rodillas, Señor, a doblegar nuestro espíritu, Señor amado, a dejar las penas, las confusiones, Señor, nuestras pasiones, Señor, que nos avergüenzan y que nos atormentan, Señor. Señor bueno, limpia, Señor, nuestra alma y nuestro corazón. Declaramos, Señor, que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida, Señor. Aquel que aún no le conoce, aquel que conociendo al Señor ha caminado muchos años, Señor, y se encuentra y nos encontramos, Señor, en esta problemática, Señor, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, sin considerar, Señor, que Cristo murió, que Cristo entregó su vida por mis pecados, que Cristo resucitó. Yo le pido, Señor amado, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada jovencita que se encuentra en este lugar, por los ancianos, Señor, por las mujeres, Señor, por los varones que nos encontramos en este lugar, Señor, para que esta palabra suya obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.